Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 9, la unidad que se ocupa de los tsunamis. En esta unidad nos vamos a referir a aquellos procesos tsunamigénicos, es decir, aquellos procesos que dan origen a los tsunamis. Por lo tanto, vamos a revisar los tsunamis asociados a los maremotos o terremotos, los tsunamis asociados a eventos meteorológicos, aquellos asociados a actividad volcánica y aquellos asociados a deslizamiento de material o procesos de resedimentación episódico o procesos de remoción en masa. Además, vamos a analizar a los tsunamis desde el punto de vista de la física y vamos a comentar algunos de los casos más importantes de tsunamis registrados. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico o a través de la plataforma Moodle. ¿Qué son los tsunamis? El término tsunami proviene del japonés y significa ola de puerto, y corresponde a una ola o una serie de olas que involucran el movimiento, el desplazamiento de grandes volúmenes de agua, y estas olas se dan en océanos o en grandes lagos generalmente. Los procesos que le dan origen son variados, porque están asociados a la actividad sísmica, a la actividad volcánica, a eventos meteorológicos o a procesos de remoción en masa. A diferencia de las olas marinas normales, que están generadas por la interacción entre el viento y el agua, y que en estas olas el movimiento de las partículas se da hasta una determinada profundidad desde la superficie, en los tsunamis se mueve toda la columna de agua, y por lo tanto transportan muchísima energía. Con respecto a los tsunamis globales, el primero registrado se dio en 1883 y fue el tsunami asociado a la erupción del volcán Krakatoa. El segundo tsunami global conocido se dio el 22 de mayo del 60, asociado al terremoto de Chile del 60, y constituyó el segundo tsunami más destructivo. Por último, el tercer tsunami global conocido se dio el 26 de diciembre del 2004, imagino que todas y todos se acordarán de este evento que afectó severamente las regiones costeras del Océano Índico, incluyendo 12 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, India, Sri Lanka, Bangladesh, entre otros. En este tsunami murieron 230.000 personas, hirió casi 300.000 y dejó a millones de personas sin hogar. En esta tabla se observan no ya solo los tsunamis globales registrados, sino aquellos más devastadores. En la columna de la izquierda pueden ver la cantidad de víctimas fatales, en la columna central donde se dio el mayor impacto del tsunami y en la columna de la derecha el año. Existen diferentes formas de clasificar a los tsunamis. Una de ellas es la escala de Imamura, que se refiere exclusivamente al tamaño de la ola, y otra también bastante conocida es la de Ambrasis del 62, en el que se refiere a la percepción y a los efectos de la ola. Propone una escala de 6 intensidades, desde muy ligero hasta desastroso en función de esos efectos. A partir de la base de datos de tsunamis, se puede determinar que existe una proporción entre la cantidad de eventos de tsunami registrados y los procesos que los generan. Así existe más o menos un 82% de tsunamis asociados a los eventos sísmicos, un 6% a los deslizamientos y las caídas de roca, un 5% asociado a la actividad volcánica y un 3% producidos por fenómenos meteorológicos. Además, podría mencionarse que existe otro tipo de procesos que pueden generar tsunamis, como los tsunamis artificiales o los tsunamis cosmogénicos. También es importante mencionar que los depósitos o los paleodepósitos asociados a eventos de tsunami pueden ser reconocidos en la estratigrafía y de alguna manera obtener la tasa de recurrencia de estos eventos. Esta metodología fue utilizada en la península de Miura, al sur de Tokio, donde fue posible reconocer estos depósitos de paleotsunami y así propusieron una tasa temporal de recurrencia de eventos. De la misma manera que sucede cuando tiramos una piedrita en el agua, esa perturbación vertical genera la propagación de las ondas de la energía en la horizontal en forma de olas. Bien, la característica que tienen los tsunamis es que la longitud de onda de esas olas es de alrededor de 500 kilómetros y que tienen un periodo que oscila o que está en el orden de una hora. Para que tengamos una idea, las olas generadas por el viento tienen longitudes de onda que rondan los 100 metros y periodos de 10 segundos. Entonces, estas longitudes de onda de 500 kilómetros, estos periodos de una hora, las hacen imperceptibles en alta mar, por ejemplo por los barcos. Y dado que la pérdida de energía de una ola es inversamente proporcional a la longitud de onda, las olas de tsunami pierden muy poca energía durante su propagación y esto genera que puedan atravesar completamente los océanos, viajando miles de kilómetros y afectar las regiones costeras de otros continentes. Para las olas de tsunami, la velocidad de propagación horizontal depende únicamente de la profundidad del fondo oceánico y es proporcional a este valor. Cuanto más profundas son las aguas, más rápido viajan estas olas. Y la ecuación que las vincula es la siguiente. Por ejemplo, en alta mar, donde la profundidad puede ser de alrededor de unos 4 kilómetros, se van a propagar estas olas con una velocidad de más o menos 700 kilómetros por hora.
Sin embargo, a medida que se acercan a las zonas costeras, disminuye la profundidad y por lo tanto la velocidad también e incrementan su altura. Fíjense que con una profundidad, acá en esta tablita donde dice depth, una profundidad de 50 metros, la velocidad se reduce a 79 km por hora y la longitud de onda pasó de tener 282 km a 23 km. Cuando la primera ola se acerca a la costa, esta se va frenando, reduciendo la distancia con la próxima ola, es decir, se empiezan a acercar en la horizontal. Pero por otro lado, la disminución de la velocidad se ve compensada por un aumento en la altura de la ola. Esta es una imagen escolarizada, pero grafica precisamente eso. Se acorta la longitud de onda y se incrementa la altura en la vertical. La relación que vincula la altura de la ola con la profundidad del fondo es A sobre A0 es igual a H0 sobre 8 a un cuarto, donde A0 es la amplitud de la ola a la profundidad H0 y A es la amplitud de la ola a la profundidad H. Suponiendo una profundidad de 5.000 metros y una altura de 5 metros, el cociente H0 sobre H tiene un valor de 1000 y su raíz cuarta es 5.6. Por lo tanto, la altura de esa ola, cuando se acerca a la zona litoral, va a crecer 5.6 veces. Tsunamis generados por maremotos. Los maremotos son terremotos que tienen su epicentro por debajo del nivel del mar. Bien. Y la mayoría de los maremotos históricos han tenido lugar o están asociados a las zonas de subducción. Hay que recordar que una de las características de la zona de subducción es el desarrollo de trincheras y que en esas trincheras la profundidad del agua es muy grande y a veces duplica la profundidad que se da en el fondo oceánico. Esto le otorga a los márgenes de subducción, más allá de su elevada actividad sísmica, el potencial de producir maremotos tsunamigénicos. Los maremotos y los tsunamis asociados se generan por la fractura y el posterior movimiento vertical del fondo oceánico que levanta o desplaza toda la columna de agua. Con respecto a la magnitud, se considera que existe un umbral, una magnitud por debajo de la cual no pueden desarrollarse los tsunamis, y ese valor sería de 6 en la escala de Richter. Y también se ha encontrado que los maremotos con hipocentros someros tienen mayor potencial tsunamigénico. Y para describir la generación de un tsunami se asumen las siguientes suposiciones: que se da un terremoto o un maremoto que provoca instantáneamente la deformación permanente del fondo oceánico y un movimiento vertical de este, y que el movimiento de ese fondo oceánico acompaña en superficie a una perturbación en el agua cuya forma es similar a la deformación vertical del fondo oceánico. Tsunamis generados por deslizamientos y avalanchas de roca. Los maremotos tienen la capacidad de generar movimientos de material como avalanchas y deslizamientos de roca, pero estos movimientos de material pueden darse incluso si no existe un maremoto. Estos tsunamis generados por el movimiento del material o deslizamiento de materiales representan los principales peligros naturales para las comunidades costeras, sobre todo aquellas ubicadas en los márgenes o en las costas de los grandes lagos, principalmente en Canadá, Alaska, Noruega y la zona de Groenlandia. El evento más extremo conocido ocurrió el 9 de julio de 1958 en la bahía de Lituya, que se ubica al sureste de Alaska. Este movimiento de material fue provocado por un sismo de magnitud 8.3 que, al desprenderse todo el material de la ladera que ven marcado con rosa sobre ustedes, generó una ola que presentó una altura de 525 metros, y esto lo saben porque pudo superar ese umbral de 524 metros que ven a la izquierda de la imagen. Algo que vale la pena destacar es que estos tsunamis, que son de periodo corto, se atenúan rápidamente debido a los efectos de dispersión y dan lugar a oscilaciones de pequeña amplitud. Por lo tanto, son generalmente muy localizados sus efectos. Tsunamis generados por erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son otro de los mecanismos, como vimos, que generan tsunamis, y que aproximadamente un 5% de los tsunamis generados están asociados a esta actividad. Como mencionábamos antes, el tsunami global causado por la erupción del Krakatoa en 1883 es un ejemplo clásico de eventos volcánicos tsunamigénicos. La erupción volcánica fue de tal magnitud, todo el aparato volcánico y el lecho marino circundante colapsó dentro de la cámara magmática. Esta explosión generó una serie de grandes tsunamis, los cuales pudieron superar en algunos casos los 35 metros y cobraron 36.000 vidas. Las zonas que recibieron el mayor impacto de estas olas de tsunami nunca se volvieron a habitar y hoy constituyen unas reservas naturales. La actividad volcánica es tan intensa en esta zona que luego del colapso y desaparición del volcán Krakatoa comenzó a construirse un nuevo aparato que se denominó Anak Krakatoa, que es como el hijo de Krakatoa, y que entró en erupción en los años 27 y 28 también generando tsunamis, aunque en este caso no fueron para nada destructivos. Tsunamis generados por cambios meteorológicos o tsunamis meteorológicos.
Aunque la gran mayoría de los tsunamis se da por actividad sísmica, actividad volcánica o deslizamientos de material, también existe la posibilidad de que estos fenómenos sean producidos por variaciones meteorológicas. Generalmente cambios abruptos de presión, como son los pasos de huracanes o ciclón. Cuando existen cambios abruptos de presión se generan olas que son similares a las olas de tsunami, por eso se lo denomina meteotsunamis o tsunamis meteorológicos. Y las olas generadas tienen las mismas escalas temporales y espaciales que los tsunamis típicos. Entonces, a veces, cuando no se puede asociar un tsunami a un evento sísmico, se lo denomina tipo tsunami o tsunami-like, y también pueden tener resultados catastróficos, pero más limitados en el espacio, como a determinadas bahías y estrechos. Un ejemplo clásico de tsunami meteorológico ocurrió en el año 1978 en Belaluca, Italia, cuando en la madrugada el mar de repente comenzó a levantarse en la ciudad, derribando los muelles y inundando las calles. Y los habitantes fueron testigos de una serie de olas destructivas que causaron una devastación total. Estas olas alcanzaron alturas de 6 metros y aparecieron sin previo aviso. De la misma manera que puede suceder con los tsunamis asociados a actividad sísmica, el mar se retiró varios cientos de metros y luego regresó violentamente. Este fenómeno tuvo una duración de aproximadamente 18 minutos. Y este tsunami no estuvo vinculado a ningún evento sísmico, ningún proceso de remoción en masa, ni ningún proceso de actividad volcánica, por lo que durante muchos años fue considerado un evento desconocido. Muchos años después fue asociado a un evento meteorológico y varios meteotsunamis fueron luego registrados en la costa oriental del Adriático en las últimas décadas. Y esto despierta bastante inquietud y curiosidad entre los investigadores para intentar explicar estos fenómenos. Detección y alerta de tsunamis. El registro, el análisis y el estudio de los maremotos no es por sí solo lo suficientemente robusto como para constituir un sistema de alerta de tsunami. Además, el hecho de hacer o de generar falsas alarmas genera en la población una falsa sensación de seguridad y pierde efectividad en el tiempo. Por lo tanto, no existe un sistema robusto para la detección de tsunamis. Para lograr una estimación, una predicción más precisa de la ocurrencia de un tsunami, se acude a las estaciones mareográficas, las cuales miden los cambios en el nivel del mar y los transmiten a centros de datos correspondientes. Estos centros lo que hacen es evaluar los registros que van llegando y si ven que en una serie de estaciones mareográficas no se detectan cambios que sean lo suficientemente importantes como para generar un tsunami, se cancela la alarma de tsunami. Por otro lado, existen lo que se llaman las boyas específicas para la detección de tsunami, que se ubican principalmente en el Pacífico y que son parte del proyecto DAR. Estos sensores están ubicados directamente sobre el fondo oceánico y tienen la capacidad de detectar los cambios de presión y movimiento del agua de hasta 1 centímetro. Estos sensores están conectados por un cable por la superficie a una boya y la boya envía la información vía satélite a las estaciones. Si estos cambios de presión detectados en el fondo tienen la longitud de onda y el periodo correspondiente a las olas de tsunami, se envía la alerta. Esto es todo para la unidad número 9, la unidad dedicada a los tsunamis. Van a encontrar material complementario y sobre todo otros casos de estudio para tsunamis asociados a eventos sísmicos, actividad volcánica y remociones más. Esperamos que se haya entendido y ante cualquier duda comuníquense con la cátedra. Gracias.